la persona que tiene alguna duda pregunta. Creo que tenemos compañeritos nuevos ya el día de hoy. Se añadieron 3 personas al grupo, entonces creo que por ahí está integrándose. Voy a iniciar y luego me uno. Bueno, solo me comparte alguien si puede ver la pantalla, por favor. Sí, licenciado, sí se me ve. Excelente, muchas gracias. Permite, chicos, solo me voy a conectar con el teléfono. Ahorita, ahorita. Muchas gracias, Mercedes. Obviamente, obra pública. Licenciado, ¿sí? por lo que puedo observar, como dice, la actividad financiera del Estado se basa en crear la infraestructura, por decirle así, cómo se conforma el país. Correcto, definitivamente para la prestación de servicios es necesario tener una infraestructura. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pero nadie le puso asuntito ahí al director de la obra. Si se dan cuenta, el director de la obra tiene su banda vial. ¿Perdón? Es que no me gusta lo Ahí que se tenemos repitió actualmente. el que no les gusta. Efectivamente, el Estado, si pueden ver ustedes, ahí está la letra de E, tiene ahí haciendo la figura del Estado, siendo su mayor representante el presidente de la República de Guatemala a través del organismo ejecutivo, es quien tiene la batuta o quién es quien tiene el plan original o quien tiene el conocimiento pleno de todas las necesidades y tiene a su servicio o dispone de todo el aparato estatal, háblese diferentes ministerios para poder ejecutar todo lo que bien lleva ahí el compañerito en la carretilla, ¿verdad? Todo lo que los recursos con el objetivo de tener cubrir todas las necesidades de los. Y vemos a la subiendo la tenemos ahí los subsidios para diferentes actividades como transporte, como agricultura, el ahorro que nunca sucede en Guatemala, el gasto social y la riqueza y el patrimonio, pues son los pilares fundamentales de un país. Porque si un país tiene riqueza y tiene patrimonio, puede llegar a tener excelentes bases para no tener que caer en el endeudamiento como lo tiene el país de Guatemala. Por eso no es la banda presidencial de Guatemala, porque realmente en Guatemala no tenemos ni ahorro, un poco de riqueza así natural, patrimonio sí tenemos un poco. Pero si pueden ver con una simple imagen, nosotros podemos observar cómo la actividad financiera del Estado
se da a través de los impuestos, que es el motor fundamental, para que todo después el gasto público sea a través de las diferentes entidades que tiene el Estado, como lo son los ministerios encargados de ejecutar todo el gasto público. Pero veamos la Carta Magna o la Gran Constitución de la República de Guatemala. En su primer articulado, en el número 1, dice protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. O sea, organiza siempre con el objetivo de proteger a la persona y la familia, pero común. De bien, hablamos de personas tengan derecho a los servicios públicos, tengan derecho a educación, tengan derecho a seguridad, tengan derecho a tener transporte, tengan derecho a tener buenas carreteras, tengan derecho a tener certeza jurídica, tengan derecho a tener el proceso de quien los defienda. Entonces, hay muchos aspectos que engloba el bien común, pero si hablamos ahí, para entender el bien común, hablemos de los servicios básicos que el Estado debe prestar. Hablemos de educación, hablemos de salud, hablemos de seguridad y certeza jurídica. Creo que son los pilares fundamentales con los cuales el Estado debe cumplir para que todos sus habitantes tengan el mismo beneficio a través del Estado. El artículo 2 dice Estado. Ahí está como aquí está el deber del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Ahora la pregunta del millón, para que el Estado pueda tener y pueda cumplir con ese deber de respetar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz y el desarrollo integral, ¿qué necesita el Estado para poder brindar todos estos elementos o todas estas actividades? A ver, compañeritos, ¿qué necesita el Estado? Lo que Necesita agenciarse de fondos para poder realizar actividades. efectivamente, veámoslo punto de matrimonio. El verse casa. Dejemos un poquito la cultura machista y qué es lo que necesita ese matrimonio para poder funcionar, para poder llevar a los hijos la alimentación, a llevarle la salud, la educación. Lo que tiene que necesitar esa pareja es trabajar y tener un salario. Pues el Estado no necesita pues trabajar, sino lo que necesita es agenciarse de fondos y lo es a través de la imposición de los impuestos a quienes viven dentro de un Estado. Por eso hablamos en la clase inicial de la lectura del programa, ¿verdad? Y les hacía la observación o la pregunta, ¿verdad? Que a quién le gustaba pagar impuestos. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de la calidad del gasto, ¿verdad? Cómo es que la calidad del gasto lamentablemente en nuestro país está mal. Entonces va a que no una excelente tributar permita a tantos pues unos servicios y con ello pues tener una cultura de pagar el impuesto. Pero retomando lo del artículo 2, el Estado necesita agenciarse de fondos y lo es a través de los impuestos. Pero veamos la definición que está en el texto, una de las dos definiciones que están en el texto de lo que es la actividad financiera del Estado. Y dice que es la que realiza en la obtención o recaudación del dinero, la administración o gestión de ese patrimonio y erogación o gasto que realiza para el cumplimiento de sus fines, para el sostenimiento de todo el aparato social. Si ustedes pueden ver, ahí más adelante vamos a ver las fases financieras del Estado que se resumen en esta definición. Primero, la obtención y la recaudación.
Entonces, la obtención, para que exista una obtención y recaudación, debe tener un impuesto. Y si vamos a la definición de impuesto, más adelante lo vamos a ver también cómo es el diferentes tipos de derecho, pero el impuesto es algo que se le impone a una persona. Por ejemplo, hagamos un pequeño ejercicio. Hagamos un pequeño ejercicio. A ver a quién se le puede inventar un impuesto el día de hoy. Así, sin tener tanta técnica, invéntese un impuesto. Usted es presidente de la República de Guatemala el día de hoy y decide imponer a sus conciudadanos un impuesto. A ver qué ideas me podrían ustedes dar o podrían ustedes como presidentes poner un impuesto. Al comercio electrónico, Lick, si todavía no lo hay. ¿Perdón? Al comercio electrónico, si todavía no lo hay. Efectivamente, sería una buena barrera que tiene el Estado, que no ha podido entrar a grabar el comercio electrónico. Definitivamente, internamente sí lo puede hacer. No lo puede hacer externamente. Por ejemplo, ahorita está tratando de ver cuántos conocen las aplicaciones de música. Por ejemplo, perdonen el inglés, ¿verdad? Y tal vez me recuerdo que hay una catedrática de inglés por acá, el Spotify o el Deezer, ¿verdad? Son dos aplicaciones, o YouTube Music, ¿verdad? Son aplicaciones que el día de hoy prestan el servicio de, de música, ¿verdad? A través de la aplicación como tal. Entonces, los que pagamos ese servicio no tenemos una facturación como tal de esa plataforma, porque no sabemos en qué parte del mundo está quien lo administra. Cuando cae el pago, pues solo nos dice pago o cobro de tanto, 50 quetzales por uso de tal, no sabemos ni a dónde dinero. Una estrategia sea a través de decreto obtener esa información, pero ahí será el Estado, pues ya más adelante que ya se está trabajando en eso, la administración tributaria ya tiene ciertas asesorías como países como Chile que ya realizan ese tipo de gravámenes, entonces creo que ya va encaminado a que podamos cobrarle ese impuesto a quien se haya inventado la aplicación. Por ejemplo, en Guatemala ya se fiscalizó y sí pagó impuestos la plataforma de envíos a domicilio, lo que en su momento fue Hugo o Globo, ¿verdad? Entonces, sí se logró conocer quién era el beneficiario en Guatemala y sí se logró el pago del impuesto correspondiente. Entonces, muy excelente ahí la aportación del compañero. Entonces, pero hagámoslo más sencillo. Por ejemplo, todos tenemos un aparato telefónico, ¿verdad? Supongamos que en un aparato telefónico que se cobre de esto por cada persona. Entonces, eso sería un impuesto que generaría pues un ingreso mayor para el Estado. Entonces, pero al Estado se le ocurrió cobrar un impuesto. Por ejemplo, un impuesto por el cual lleva un sentido social. Por ejemplo, en otros países la importación de tabaco, la distribución de tabaco o cigarrillos, por el tema de que hay muchas personas que han muerto por cáncer pulmonar en algunos países de Europa, lo que hacen es que le subieron al impuesto a la importación de dicho producto, con el objetivo de disminuir las muertes por causa de cáncer pulmonar. Entonces, quien aún tiene ese deseo, pues ya sabe que le va a ser más difícil adquirirlo porque va a subir demasiado en el precio. Pero para que se vayan formando como el Estado es que
para obtener tiene que imponer previamente. Después viene la administración la gestión del patrimonio. Una vez ya recaudados los impuestos, en nuestro caso, para Guatemala es la Superintendencia de Administración Tributaria la encargada de recaudar, pero antes, quienes tuvieron la oportunidad o por algún lado encontraron algún formulario en papel? ¿Cuántos todavía vieron algún formulario de impuestos en papel? Tuve la oportunidad, licenciado. Excelente, Marvin. Y antes, para pagar un formulario de papel, de pago de impuestos en papel, uno lo presentaba en los bancos del sistema o en las diferentes cajas que tenía la SAT. Antes se llamaba rentas internas, ¿verdad? Entonces ahí mismo también se pagaba el impuesto, pero todo eso iba a caer a varias cuentas. Entonces, todo esto ahora la SAT no lo recauda, sino que cae directamente a los bancos del sistema, y los bancos del sistema lo trasladan a una única cuenta llamada una cuenta del tesoro. O sea, ya no pasa por el tema de la administración de SAT, sino que va directamente a la cuenta del tesoro del Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Y cómo lo administra o cómo lo gestiona? Es a través del presupuesto. Ahí le asigna a cada uno, por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria tiene que 3% de todo lo que recuestos. Entonces, sin embargo, no es así. Creo que le dan el 1.5, 2%. Lo mismo pasa con la Universidad de San Carlos de Guatemala, que debe de recibir un 5% y tampoco lo recibe completamente. Entonces, pero es porque realmente hay mucha institución y el presupuesto no alcanza. Ya vamos a ver en su oportunidad cómo es que el presupuesto en Guatemala, yo lo veo técnicamente mal. Entonces, en su oportunidad lo vamos a compartir. Y por último, una vez asignado la cuota presupuestaria a cada entidad, viene el gasto. Y el gasto es, por ejemplo, ya el tema de pago de salarios a los funcionarios y empleados públicos. Ya viene el sostenimiento del aparato social a través de la educación, de la salud, pagando los medios, construir centros médicos, construyendo escuelas, y ahí viene todo el sostenimiento del aparato social. ¿Una duda o alguna duda hasta el momento, chicos? Es el momento para que ustedes puedan hacerla o compartir ahí algún comentario sobre el mismo. Si no la hay, vamos a pasar al siguiente. Y aquí tenemos la actividad financiera del Estado. No sé si el libro ya actualizado tendrá la Contraloría General de Cuentas, pero yo como docente le puse ahí a la figurita la Contraloría General de Cuentas. Y la actividad financiera del Estado se regula por estas 4 entidades. Ya vamos a ver cada una de ellas. Tenemos tendencia en la que y tributos. Esa es la principal, viéndola desde el punto de vista financiero, esa es la función principal del Estado, que es controlar a aquellos contribuyentes a la hora de la inscripción, recaudar todo el impuesto que percibe de los mismos y fiscalizar los tributos. O sea, fiscaliza los tributos porque sabemos que hay personas que buscan pagar la menos cantidad de impuestos. Y yo siempre he dicho, como buenos ciudadanos, ya más adelante vamos a ver cuál es el derecho la obligación también. Nosotros tenemos obligación. La Constitución, creo que es el 315, pero igual se los confirmo más adelante. La Constitución establece que un deber de ciudadano es contribuir al gasto público y va a contribuir a través de los impuestos. Tenemos esa obligación constitucional de cumplir con el pago de los tributos. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que, como SAT,
fiscalizar a aquellas personas que no lo pagan o lo pagan incorrectamente. Después tenemos el Ministerio de Finanzas Públicas. Le corresponde recaudar, administrar, controlar y fiscalizar las demás rentas o ingresos que debe percibir el gobierno. Y aquí tal vez puede surgir una duda o confusión. Bueno, si la SAT es encargada de recaudar impuestos, ¿por qué el Ministerio de Finanzas Públicas también recauda? Entonces, ¿acaso no es una doble función? Pues les digo que no. Por ejemplo, dos impuestos que el SAT no recauda, tenemos el tema de el impuesto de herencias, legados y donaciones. Ese impuesto lo recauda el Ministerio de Finanzas Públicas. Y tenemos el que recauda a través de que es el único uso y uso. Entonces, eso, por eso es que el Ministerio de Finanzas tiene esa función de recaudar. Y igualmente fiscalizar, pero la mayor parte de las funciones del Ministerio de Finanzas Públicas es la administración. Y como les decía, la administra a través del presupuesto público, el presupuesto de la nación, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver más adelante algunas pinceladitas, porque no vamos a entrar a ver tema de finanzas públicas, sino únicamente quiénes son los encargados de velar por la estructura, por la distribución de cada dependencia, ¿verdad? Y qué dependencias son las encargadas de elaborar el presupuesto de la nación. El Banco de Guatemala, cuyo objetivo fundamental es contribuir al mantenimiento de las condiciones más favorables para el desarrollo de la economía. Pues, de cuentas, tiene su financiera, permite del tema del dólar, ¿verdad? No permite que exista una inflación y que los precios se eleven por la circulación del dólar. Entonces ellos están, bueno, está barato el dólar, y vienen y van al mercado y compran el dólar. ¿Para qué? Para que la moneda nacional no tenga ningún impacto. ¿Qué pasa cuando el dólar se va hacia arriba? Para que no haya una inflación, viene el sistema e invierte en dólares para que los precios se mantengan. Entonces esa es la función financiera del Estado, para que incluso, como hablaba bien un compañero al inicio, los servicios, los comerciantes y todo, cuando compran y venden, generan impuestos. Entonces, si los precios se elevan, efectivamente los precios para el consumidor van a ser muy altos, no va a tener la capacidad de comprarlos. Pero si se bajan, tampoco va a tener el Estado impuestos, función fundamental del Banco de Guatemala. Y la general de les decía, no sé si ya en la nueva versión ya lo incluye, pero yo lo incluyo acá porque tiene una función muy especial que fiscaliza la correcta ejecución del gasto público. Entonces es ahí donde los señores de la Contraloría General de Cuentas deben hacer un excelente trabajo para que nosotros como ciudadanos vemos que se está ejecutando el gasto correctamente y no hay corrupción, entonces nos va a dar una mayor satisfacción de poder pagar nuestros impuestos. Vamos a ver ahora la naturaleza de la actividad financiera del Estado. ¿Alguna duda con lo que es la actividad financiera del Estado? Antes de pasar al siguiente tema. Si pueden ver ahí con ustedes, prácticamente lo del libro, de los resúmenes, el resumen o lo más importante de lo que está en el libro. Pero para efecto de que ustedes no compren el libro por gusto, pues yo les digo pues que de repente, por ejemplo, yo les digo una definición de actividad financiera del Estado, pero el libro tiene otra definición de un autor que es Ramón Valdés Costa. Entonces yo les puedo preguntar en el examen esa definición de ese autor y no la que yo tengo en la presentación. Y por eso pues, ustedes así ya tienen su libro, lo subrayan, lo leen y lo comprenden. Para efecto pues que en el examen pues, ya saben cuál es la regla principal. ¿Alguna duda, chicos?
Vamos iniciando, yo sé que tal vez no hay muchas dudas. Vamos a ver las teorías naturaleza para nosotros tenemos que analizar las teorías de la actividad financiera del Estado. Tenemos las teorías económicas, las teorías políticas y las teorías sociológicas. Cuando hablamos de la teoría económica, hablamos de la escuela clásica de ustedes, lo que vieron ahí en socioeconomía. Hablamos de Adam Smith, Ricardo y McCollum y Mill. Y el objetivo de esta teoría de los impuestos es que el consumo es improductivo, pues al intensificarse, la presión tributaria sustrae a los particulares una porción de la renta que podría utilizarse en una producción de nuevos bienes. Explico esta parte de la teoría. ¿Qué pasa? ¿Qué pensaban estos economistas al decir, bueno, ¿por qué el tema de los impuestos? Veamos desde el punto de vista económico. Es que con los que a la ganancia de la venta le restamos nuestro costo de ventas y los gastos operativos y nos da la utilidad marginal. A esa utilidad marginal nosotros le sacamos el 25, 31, 28% independientemente del mes que nos dice la ley del impuesto sobre la renta. Pero a esa utilidad, ¿qué quiere decir el economista? Si a mí esa utilidad me la dejaran intacta, yo podría invertir ese dinero en una nueva producción de bienes y poder así acumular riquezas. O sea, ellos solo piensan en el beneficio personal, no en el beneficio de una persona, porque si fuera un beneficio social, dijera, bueno, esa parte de utilidad que me queda, yo voy a utilizarla en mejorar la continua de la producción para bajar los costos. Y así la persona final tiene, el consumidor final tiene, le alcanza para la adquisición de otros productos. Pero no, aquí es la economía y la economía muchas veces es muy personal. Entonces es parte de lo que estos grandes economistas decían, bueno, vamos a velar por la economía propia, ¿verdad? La teoría relativa marginal se preocupa por la máxima utilidad posible, es decir, que la riqueza de los contribuyentes podía ser grabada por el impuesto, solo cuando su erogación fuese más útil para los gastos públicos. Y supera la imagen que está ahí, ¿verdad? Dice obras por impuestos. Entonces, ¿qué buscaba la teoría económica? Decir, bueno, perfecto, yo pago el impuesto, pero yo voy a hacer el pago de impuestos a través de una obra que me va a beneficiar a mí. Por ejemplo, aquí en Jalapa hay una parte de un sector de montaña donde hay dos o tres empresas, creo que están en una granja de lo que es de la Toledo, una empresa muy grande. Y si así fuese de horas por impuestos, dijera, bueno, dijera la Toledo, en ese camino es muy feo, no hay carretera buena, no hay asfalto, no hay pavimentación, todo es terracería. Bueno, entonces mis impuestos, lo que me corresponde pagar en impuestos, yo mismo lo voy a implementar en a través de la principal. Entonces, o voy a poner una escuela, o voy a poner un centro de salud que va a beneficiar a los hijos de mis empleados. O sea, siempre va buscando el beneficio personal, tal vez un poco tercerizado, pero así yo no les estoy dando permiso para que vayan hasta el pueblo a una cita, sino que van a ir a la comunidad y regresan rápidamente o los atienden rápidamente. Entonces siempre busca la teoría económica, buscar algo más personal, siempre y cuando el Estado lo permita. Pero eso era lo que grandes historiadores o grandes estudiosos como la escuela clásica pensaban de esa manera. Aquí lo voy a agregar. Bueno, hablamos de temas políticos. La teoría política siempre busca, creo que tenía una por acá. Aquí está, que se me saltó esta de acá.
Veamos la teoría sociológica. Dice, sostiene que el régimen de los tributos y gastos públicos ejercen una determinada influencia sobre grupos sociales que operan dentro del Estado, porque los fines políticos de los impuestos aparecen muchas veces inspirados o condicionados por los deseos o anhelos que laten de grupos sociales. Se los resumo en esto. En Guatemala está muy marcado que hay grupos sociales o grupos económicos muy fuertes. Por ejemplo, tenemos el CACIF, que es el Unión Derivada. Con la imagen de ustedes es el golpe bajo a quienes sí pagan impuestos. Ahí se habla de la aprobación del Congreso de la Ley de Simplificación de Actualización e Incorporación Tributaria. Y, por ejemplo, acá tenemos aquí en esta ley hubieron tantas cosas que impactaron de forma social. El primero de ellos fue el grupo de ganaderos que no pagan impuestos. Ustedes viven en una región igual que la mía que es muy alta en el tema ganadero. ¿Cuántos ganaderos pagan impuestos? No, si usted va y un auditor quiere ir a fiscalizar una finca, pues creo que sale huyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede salir que ahí con las grandes escopetas y la situación muy grave. ¿Qué buscaban? Para mínima cantidad. El grupo social de los ganaderos ejercieron una presión muy alta para que a través de esta ley ellos, por ejemplo, el régimen de pequeño contribuyente paga el 5%, pero tienen una limitación. Por ejemplo, supongamos yo, Albert Canté, pongo mi oficina de asesoría fiscal, tributaria, y como no tengo muchos clientes, me afilio al régimen de pequeño contribuyente y tengo que facturar menos de 150,000 quetzales en el impuesto al valor agregado. Pero ¿qué pasa con los ganaderos? Yo tengo límite de 150,000. Supongamos que por haber trabajado en la SAT, he tenido 10 años de experiencia y me fue bien los primeros 2 años y yo ya estoy facturando arriba de 150,000. Entonces la ley me obliga al régimen del 5 sin no pagar. Pero ¿qué pasa con los ganaderos? Influyeron que su techo no son 150,000, sino que creo anda entre 3 a 5 millones. Entonces es algo ilógico que un ganadero que tiene la posición de pagar económicamente una cantidad de un 12% vaya a pagar un 3%. Y yo, que apenas facturo arriba de 150,000, tengo que pagar un 12%. Entonces se ve la desigualdad de grupo social, porque yo, Albert Canté, soy una pequeña golondrina que no voy a hacer invierno, mientras que ellos son grupos sumamente fuertes que venden N cantidad de cabezas de ganado y que realmente pues hay otros aspectos, ¿verdad? Que se esconden a través del tema de la ganadería, no todos, no quiero generalizar, pero como les digo, es un grupo social muy fuerte. Entonces, son 3 millones, aquí está la comparación. No lo había visto. Entonces, puedo ver que la idea de la en la determinación o la imposición de un impuesto. Este decreto también tuvo una parte que vino a beneficiar a otro grupo social, el grupo social de los exportadores. ¿Quién es un exportador? Es aquel comerciante que vende su producto afuera del territorio nacional. Y ellos por esa actividad, más adelante cuando veamos a la ley del impuesto al valor agregado, lo vamos a comprender bien. Ellos tienen un derecho de reclamar al Estado el 12% de todo lo que compraron. Entonces, porque las exportaciones están exentas. Entonces, pero hubieron muy malos contribuyentes que fingieron tener varios proveedores y solo no había sustancia de materias ni económicas. Entonces,
llama deficitaria. Crédito fiscal cuando no hubo una sustancia económica, proveedores que no existen, compras que nunca se dieron, nunca fueron pagadas. Entonces la SAT determinó esa anomalía, denunció ese delito a esos exportadores y fueron denunciados y fueron ya en un proceso judicial para ser sentenciados entre 1 a 5 años de cárcel, más la multa del impuesto defraudado. Entonces, con esta ley lo quisieron ver, mire, ya no lo vamos a meter a la cárcel, pero usted vaya a pagar el impuesto que cobró o dejó de pagar con esas facturas que estaban alteradas o que eran facturas falsas. Entonces, ya se le dio ese favor a ellos de poner, y todos fueron a pedir la exoneración, pero hubieron muchos otros aspectos que están muy escondidos en esos artículos, pero voy al punto que los exportadores como gremio influir en acerca de esta teoría sociológica a favor del Estado. La teoría jurídica define que como la exigencia del Estado en todas sus manifestaciones de la voluntad en el campo de la administración y las relaciones con los particulares que ésta engendra. Se encuentra en la ley fundamentalmente la su disciplina. La teoría jurídica pues no es más que el contenido de las normas tributarias. Ahí tenemos nosotros que las leyes fueron creadas para decretar impuestos y se disciplina o cumplimiento es lo fundamental del mismo. La teoría política. Los tributos se administran bajo la dirección y tutela del gobierno central, que como tal es la institución política que ejerce el poder temporal. Esto significa que cada gobierno define sus políticas fiscales. A ver, le tiro la pregunta a la general. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver una propuesta de gobierno o una teoría política fiscal de algún candidato a la presidencia de la República de Guatemala? ¿Ninguno, chico? Las pongo más. Dejar con el tema. Miren, ya estamos a las vísperas, a un año de un nuevo proceso eleccionario y ya van a salir las diferentes figuras de la política que se perfilan para la presidencia de la República en decir, bueno, había un tipo que hoy está huyendo que dijo, tenía la loca idea de hacer un único impuesto. A ver si se recuerdan. Esa fue un tema de campaña. A ver si recuerdan quién mencionó eso. Chicos, tal vez están muy jóvenes ustedes, pero tal vez se recuerdan hace unos 8 años. ¿Escucharon ustedes la locura de un presidenciable en decir que en Guatemala se iba a único? Ninguno. Están muy jóvenes ustedes. ¿No fue Arzul, licenciado? No. Era de Petén. Bueno, es de Petén, pero ahora está guardadito en Estados Unidos. Ah, Valdizón. Ajá, correcto. Manuel Valdizón, dentro de su estrategia política, su teoría o su política fiscal era que iba a crear un solo impuesto. En Guatemala tenemos más de 30. ¿Se imagina qué despelote para la administración tributaria? Poder unificar todo eso. Hay créditos fiscales, hay deudas, auditorías en proceso. Eso hubiera sido para la SAT un relajo muy grande. Las elecciones pasadas, una presidencia que tenía la económica de crear pago de impuestos a través de obra pública. Entonces también es un tema bien complejo
porque la administración tributaria, ¿cómo va a recaudar? ¿Cómo va a controlar o cómo va a fiscalizar el pago de esos impuestos cuando no tiene las cualidades, no tiene el conocimiento? Por ejemplo, que alguien, una empresa quiere pagar sus impuestos en una carretera. Entonces, lo puede ser cuantificable, pero ahí se puede dar el tema de que puedo yo inflar el costo de la hora y así, yo, por ejemplo, si yo cotizo un kilómetro de asfalto en 1 millón de quetzales, con tal de pagar menos, yo lo cotizo que un kilómetro vale 5 millones. Entonces la SAT tendría que saber fiscalizar que el costo de producción de ese kilómetro de pavimento, de asfalto, ¿verdad? Entonces no tiene la capacidad, porque ahí lo que vamos son auditores, administradores, no así ingenieros civiles. Entonces es algo que también podría ser, pero voy a lo siguiente. Cada 4 años se puede esperar una reforma fiscal. La última fue en el 2012, los anteriores no se han animado a hacer una reforma fiscal. ¿Qué quiere decir una reforma fiscal? Modificar las leyes tributarias. Entonces a eso le llamamos teoría política. ¿Alguna duda con las teorías, chicos? No me dejen solo aquí en la plática. Hasta el momento no le... Excelente, gracias, Manuel. ¿Todo claro o todo con dudas? Lick, una pregunta, no sé si es del tema, con respecto a ese único impuesto. Según el presidenciable, el candidato presidencial se amparaba en que Panamá tiene ese modelo de impuesto. ¿Usted sabe cómo se maneja ese modelo? Miren, es muy difícil. Realmente lo que pasa que hay diferentes tipos impositivos. Y el claro ejemplo lo tenemos ahí con los ganaderos y los... miren, lo que busca este único impuesto es únicamente relacionado a la renta. Por ejemplo, si una empresa, lo que pasa que no está tan descabellada. O sea, al final de cuentas, para todos sería más fácil pagar un único impuesto. Sin embargo, por ejemplo, porque esa idea lo que lleva es en el principio de generalidad. Entre más tengo, más voy a pagar. Sin embargo, esto llevaría a un proceso de 2 a 3 años en el tema de poderlo establecer. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, si lo quisiera implementar en el 2022, por ejemplo, hay una empresa que compró en diciembre y tuvo mucho remanente de crédito fiscal, tendría que fiscalizársele para ver si efectivamente le corresponde y devolverle ese crédito que no pudo compensar con sus ventas. Si era exportador, entonces es muy complicado el tema. Que fuéramos un país que nace de hoy, que hoy nace el país y hoy creamos el impuesto, es fácil. ¿Por qué? Porque sobre lo que usted gana sobre su utilidad, usted va a pagar el 35%. Ahí le incluye todos los impuestos y usted va a pagar el 35%. Por ejemplo, si yo gano, ahí tal vez con la calculadora alguien la tiene en la mano, si yo gano 10,000 quetzales y le aplico el 35%, ¿cuánto tendríamos? Ahí alguien tiene una calculadora a la mano o calculadora mental. Aplicamos el 10% perdón, el 35% a 10,000. Estamos hablando de 3.500. Hay una empresa que tuvo de utilidad neta 350.000. 350,000. Entonces ahí vemos que es a quien más tiene, más va a pagar. Pero eso está bien para efectos del Estado, porque yo voy a recibir bastante de las empresas, grandes empresas. Pero un dato que les quiero compartir, que la SAT tiene catalogado a los contribuyentes por contribuyentes grandes, especiales y medianos, contribuyentes regionales y contribuyentes normales. Los especiales, a través de ellos se recauda el 75%
de la recaudación total de la SAT o del Estado. Si estábamos hablando que eran 65 millardos para el 2021, te cuentas que 60 un 100% lo recauda a través de estos contribuyentes grandes, especiales, medianos y grandes. Entonces, ellos son los más afectados con esto. Entonces ya viene el grupo social del CACIF y dice, bueno, a mí no me conviene ese único impuesto. Entonces, ya vienen las trabas, ya vienen la compra de voluntades a través del Congreso, viene la compra de voluntades a través de los jueces. Entonces no van a permitir o el financiamiento a otro candidato para que este no gane, ¿verdad? Prefiero invertir 2, 3 millones en este candidato para que este que quiere ponerme ese impuesto no me vaya a afectar. Entonces viene la teoría política y la teoría económica, se fusionan para poder llegar a un acuerdo, ¿correcto? Muchas gracias, Marvin. Lick, y otra cosa, ¿qué tan beneficioso o no es para el Estado ese montón bueno, tanto para el Estado como para el contribuyente, las acreditaciones de impuestos, que pago pero me lo acumulo a ¿No es muy contradictorio eso actualmente? Usted que sabe de la materia. Lo que pasa que son pagos, por ejemplo, podemos decir como por adelantado. Por ejemplo, el tema del ISO, ¿verdad? El de acreditamientos entre el impuesto de solidaridad. Yo vengo y el pago de ISO lo voy a pagar ahorita, pero me lo puedo acreditar hasta en anual, que es lo más común que hacen. Entonces, yo tengo ese dinero, le puedo dar vuelta. Hasta que me vaya a pagar en el año el impuesto de la renta, entonces yo puedo obtener ese impuesto más rápido. Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, ese tipo de acreditamiento lo que busca era no perjudicar al contribuyente, sino, por ejemplo, si hablamos del ISO, fue creado por una actividad especial. Su nombre lo dice, impuesto de solidaridad, y en los considerandos de la ley, dice que es un impuesto temporal. Entonces, lamentablemente ya se quedó fijo, ¿verdad? Sé que el de IETAP se transformó en ISO al final, ¿verdad? Efectivamente, si se dan cuenta, viene el primero se llamó ISET. No me recuerdo cómo se llama, pero sí me recuerdo las cifras. ISET, el IETAP, Ajá. luego el IEMA y luego el ISO. Okay. O sea que ese impuesto es una forma del Estado de obtener un adelanto de los contribuyentes. Efectivamente, porque antes no lo tenía. Entonces hoy lo decreto y lo pongo temporal. Pero para que no afecte directamente, bueno, lo pagas ahorita, pero después te lo puedes acreditar a otro impuesto. Ok, muchas gracias, Marvin. Bueno, entonces eso es lo que tenemos nosotros como las teorías de la naturaleza del Estado. Luego vamos a pasar al siguiente tema. Como si llevan la lectura del libro, pues pueden ver que vamos a ir rapidito porque yo pues saco el resumen de lo que contiene cada título del libro. Tenemos la fase de la actividad financiera, la atención del primero tenemos gestión y administración de los recursos, y por último la erogación y gasto. Veamos la primera fase, que es la recaudación y obtención de los recursos. Dice que tradicionalmente el Estado ha obtenido recursos por medio de 3 grandes fuentes, que son la explotación de su patrimonio, de su propio patrimonio, la imposición de tributos y el crédito público. Esas son las grandes fuentes de ingresos que tiene el Estado. ¿Quién me puede dar un ejemplo de algún ingreso que tenga el Estado por la explotación de su patrimonio?
Hay un tema muy conflictivo, a ver si ustedes dan ahí. Sobre las minerías, Lee. Efectivamente, sobre las minerías, incluso ese es otro impuesto que no es recaudado por la SAT. Es un tema de regalías. Son impuestos o que el Estado impone, valga la redundancia, a todas aquellas empresas que desean explotar tierras o patrimonio del Estado. Entonces, aunque sean de propiedad privada, pero pertenecen al Estado. O sea, la explotación de ese territorio, de esa tierra, sí tiene que pagar tema de regalías, un impuesto. Miren, aquí, por eso les decía, es un tema de conflicto social. Lamentablemente en Guatemala, pues estamos acostumbrados a que todo lo hacen mal, con el objetivo de tener la máxima y que si nosotros ciudadanos y no permitiéramos todo esto, Guatemala tuviera una mejor situación económica. La pobreza fuera erradicada mayormente, derivado pues que, porque es conflictivo el tema de la explotación del patrimonio a través de la minería, porque a través de los sobornos buscan no cumplir con las diversas imposiciones o reglamentaciones para la explotación del patrimonio. Entonces ya no utilizan los radioactivos que tenían que utilizar, los desechos de los mismos ya no los dan el tratamiento que debería de ser. Entonces hay muchas cosas que vienen a dañar en vez de colaborar. O sea, el Estado, en primer lugar, se queda con un mínimo porcentaje. Oscila entre un 5 a un 10% de la producción que tiene la empresa. Entonces, quedan con grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Entonces, y al no cumplir con procesos reglamentarios, pues también ellos maximizan su utilidad. Entonces es ahí donde ya se vuelve un conflicto social. ¿Por qué? Porque se puede ver el desgaste de la tierra, se puede ver que son improductivas, se puede ver la contaminación de las mismas por diferentes formas o químicos que se utilizan. Entonces no hay un tratamiento correcto de este sistema. Países como Chile explotan la minería de una forma correcta y son países que van de la vanguardia económica, ¿verdad? Entonces, un resultado de eso fue el tema ahorita de la vacunación de COVID. Chile fue uno de los principales países de Latinoamérica que ya tenía compradas y vacunadas a mayor cantidad de personas al inicio del 2021. Entonces, eso demuestra que al tener que hacer las cosas bien, pues da una fuente que te obtención de la imposición. Pues nos inventamos el de los comercios electrónicos, de los bienes santuarios, como lo hablaba del alcohol, del tabaco o del teléfono, como bien hablábamos al inicio, ¿verdad? Entonces el Estado, en el poder o la calidad que tiene, a través del organismo legislativo, crea la promulgación de una ley que obliga al pago de un impuesto. Entonces, a través de ello, el Estado viene, lo impone, lo recauda y lo administra para el cumplimiento de los mismos. Y lamentable, la tercera fuente de ingreso es el crédito público. Y lo digo lamentable porque cuando veamos, o lo volvemos a repetir, el tema de la administración del gasto público es a través de la elaboración de lo que es el presupuesto de la nación. Y a ver, me pregunto, ¿quiénes han visto cómo se elabora? Ninguno ha podido ver cómo se elabora el presupuesto. O alguien que me diga si elabora presupuesto personal. O cómo se elabora un presupuesto técnicamente. Licenciado, La orden, Anthony. fíjese que, por ejemplo, en mi trabajo a mí me toca realizar un presupuesto para ver la asignación de los salarios de los docentes.
Entonces, yo como base siempre tomo lo que, cómo se trabajó el año anterior, o sea, los gastos que se tuvieron el año anterior y sus ingresos, y asimismo hago una planificación con una estadística, por ejemplo, tengo una estadística de tantos estudiantes voy a tener, por tanta la colegiatura, etcétera. Entonces ya tengo una, como decirle, una estadística o una planificación de lo que voy a obtener y cómo lo voy a utilizar, por decirlo así. O sea, basado a los recursos que obtuve el año pasado, por decirlo así, y los que podré obtener este año. Ok, hablaste de dos puntos muy importantes. Obtención de recursos. Y era lo que vimos al inicio, ¿verdad? Que el Estado necesita para cumplir con su fin, con bien común, su fin supremo, que es el bien común, es la obtención. Y yo te lo pongo así más claro, porque igual mi esposa trabaja en un tema de... Y yo les digo, para ver calidad o cuántos docentes voy a contratar, ¿qué necesito saber? Yo parto inicialmente de la cantidad de alumnos inscritos. O bien, como lo decía el compañero acá, yo me voy a las estadísticas. Bueno, puedo ver cuántos alumnos tenía en primero. Pongamos que solo sea el sector primaria, de primero a sexto. Y un presupuesto, yo podría estimar que por lo menos tener los de primero a quinto, porque los de sexto ya pasan a primero básico y se van para otro colegio. Entonces yo podría estimar mis ingresos con los alumnos de primero a quinto grado y hacer un promedio de lo que obtuve o multiplicar 2 veces el primer grado, que es el promedio que tuve de primer grado, ¿verdad? Entonces, la forma técnica de cómo crear un presupuesto es primero sabiendo cuánto voy a tener. ¿Han escuchado ustedes ahí algunos personas que manejan finanzas decir que una persona se gasta hasta el 125% de sus ingresos? ¿Y cómo así va? Si solo tienen 100%, ¿cómo se gasta el 25% más? Y es a través del endeudamiento. Y es ahí donde viene el mal manejo de las finanzas. Si yo gano 10,000 quetzales, yo sé que debo partirme a hacer mi presupuesto de mis ingresos. Si voy a ganar 10,000, entonces yo tengo que ver que mis gastos, si no voy a tener ahorro, por lo menos lleguen a 10,000. Pero no voy a tener gastos que sean 120,000. Perdón, ya me pasé a 12,000 quetzales. Entonces, ¿por qué? Porque tengo créditos, las empresas ofrecen créditos ahí, usted va al gallo más gallo o al del Tropigas o lo que sea, usted ahí con su DPI en recibo ya le dan un crédito. Compró una televisión y no las tenía. Las famosas de créditos, una famosa tarjeta, le dan 15 límite, se gastó 10,000. Entonces ya vino y incrementó los ingresos a través de la deuda. Y si no compró ni un bien que le genere efectivo, sino que solo fue por irse a echar una su vuelta ya a, a los chalets de Monterrico. Entonces todo esto viene y crea una mala administración de los recursos. Y es lo que sucede en Guatemala, hablando del presupuesto de la nación. Imagínense qué irónico. Viene y le pide el Estado, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, a todas las dependencias del Estado, cuánto están presupuestando gastar. Y dice, mire, aquí está mi presupuesto. Esto es lo que voy a gastar en la SAT, esto es lo que voy a gastar en el Ministerio Público, esto es lo que voy a gastar en el Ministerio de Gobierno, esto es lo que voy a gastar en el Ministerio, y esto es lo que voy a gastar de Educación. Los consolida y dice, bueno, yo tengo un presupuesto de gasto de 70 millardos de quetzales. Ahora me voy. ¿Cuánto voy a recaudar de impuestos? ¿Cuánto fue la meta que le puse a la SAT? 65 millardos. Wow, no me alcanza.
vengo yo y voy a pedir prestado a los diferentes bancos de desarrollo, o simplemente digo, señores, emito este título de crédito, los famosos bonos, ¿quién me los quiere comprar a 20 años? Y me deudo para 20 años y después a los 20 años yo tengo que sacar el pisto para pagar esos bonos, para poder tener el funcionamiento. Entonces, lamentablemente, lamentablemente la deuda de Guatemala, creo que tengo un recorte de prensa, no sé si lo tengo en la presentación, si no se los comparto otro día. Todavía fue la primera vez que daba el curso de Derecho y me gusta tenerlo y no lo actualizo. Ver que a la fecha, cada zona de Guatemala, si quisiéramos saldar la deuda que tiene Guatemala con entidades privadas y con bancos de desarrollo, el banco, el BID, entonces, que son los que le dan los créditos, entonces cada persona andaba alrededor de 8,000 quetzales cada persona. Entonces ya lo vamos a ver, creo que está más adelante, pero ya lo vamos a ver. Entonces es ahí donde tenemos una mala costumbre o una mala administración. Decir, bueno, hay contención del gasto, señores. Por ejemplo, un año que dijeron, señores, hay contención del gasto, ya no más convivios en la administración tributaria. Hasta la fecha ya no se han hecho convivios en la administración tributaria, quizá por tema de pandemia, también por tema de contención del gasto. Entonces, así podrían ser todas las instituciones. Y el tema pues, de la corrupción que infla el presupuesto en cada dependencia del Estado. Bueno, veamos la recaudación. Su definición dice que es la actividad por medio de la cual se realiza la cobranza de rentas públicas, se hace la percepción de pagos y por recaudar se entiende la acción de cobrar contribuciones, impuestos y otras rentas públicas. La recaudación han creado instituciones administrativas específicas que han venido realizando dicha función, como lo son el Ministerio de Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Alguna duda con esta primera fase, chicos? ¿Un comentario? Para que no se me duerman. Bueno. Ministerio de Finanzas Públicas. La ley del organismo ejecutivo, decreto número 114/97, en su ministerio le corresponde el cumplir y hacer cumplir todo el régimen jurídico, incluyendo la recaudación, administración de ingresos fiscales, la gestión del financiamiento interno y externo, la ejecución presupuestaria y el registro y control de bienes que constituyen patrimonio del Estado. Entonces, imagínense qué función principal tiene el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. Entonces, ahí ese acuerdo del organismo ejecutivo le da todas estas facultades al Ministerio de Finanzas Públicas para cumplirlas y ejecutarlas de la mejor forma. La Superintendencia de Administración Tributaria, en el artículo 59 del decreto 1-98, que es la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, establece que todas las obligaciones y atribuciones y competencias y jurisdicción en materia tributaria y aduanera al Ministerio de Finanzas Públicas se entenderá asignado en y corresponde a la porque desde el año 198 fue creada la SAT. Antes, todo esto de materia tributaria aduanera le correspondía al Ministerio de Finanzas con las famosas rentas internas y externas. Así se llamaba la dependencia del Ministerio Público que veía el tema de impuestos y el tema de aduanas. E incluso ustedes que son de Jutiapa, el edificio donde está la SAT antes funcionaba en lo que es el área de rentas internas y externas del Ministerio de Finanzas Públicas. Igual el edificio que tienen aquí en Jalapa también era de rentas. Todavía tuve esa dicha de ir a visitar cuando era rentas internas y externas. O sea que ya ratitos me pega el sol. Bueno. La segunda fase es la gestión y la administración de los recursos.
manejo, producción públicos, fusión de nuestro país a través de la Secretaría de Programación de la Presidencia, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas, específicamente en la Dirección Técnica del Presupuesto, Dirección de Contabilidad del Estado y Tesorería Nacional. Ahí tenemos todas las dependencias involucradas en la elaboración del presupuesto de la nación. Entonces, ahí, como les decía, esta dirección, pues ven que efectivamente lo que me están presentando, tal vez una dependencia van a escuchar ustedes, me rechazaron el anteproyecto de presupuesto. Por ejemplo, por el mes de octubre, más o menos, todas las dependencias están obligadas a presentar el anteproyecto de su presupuesto. Es decir, pero imagínense cómo es el tema que no se analiza, hace un mensual o lo que el tema del presupuesto. Viene y yo digo, ¿cuál fue mi presupuesto el año pasado? Bueno, suba un 5% a los rubros ahí. Cuando debiese ser, bueno, voy a ver mi presupuesto, voy a ver mi nivel de ejecución y voy a ver si hubo algún gasto que no utilicé. Por ejemplo, miren qué interesante lo que sucedió al inicio de la pandemia. Para elaborar el presupuesto del Estado hay un manual que fue elaborado por el Ministerio de Finanzas Públicas en el cual hay rubros y renglones presupuestarios. Pues dentro de los rubros y los renglones presupuestarios hay un renglón que indica para contingencias, pandemias y otros asuntos. O sea, nadie estaba preparado para un tema como la que fue en el 2020. Las entidades públicas no tenían presupuestado ejecutar o comprar diferentes aspectos de primera necesidad ante el COVID. No podían comprar mascarillas, no podrían comprar gel, no podían comprar alcohol. ¿Por qué? Porque el presupuesto estaba designado para diferentes áreas. Claro, hay métodos y técnicas que permiten de cómo trasladar fondos de un renglón a otro, siempre y cuando sean autorizados. Creo que por ahí estuvo el mover de los fondos para poder optar a utilizar utilizados para la compra de este tipo de medicamentos para los empleados públicos. Todo fue porque a veces no se hace, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que la pandemia ya se termine, primero Dios, en el 2022 y en el 2023 yo deje presupuestado ese cuando ya no hay pandemia. Entonces no tendría lógica. Yo entonces tengo que hacer un análisis de la ejecución del presupuesto y ver, por ejemplo, si comprar para la SAT 20, una flotilla de 20 busitos para trasladar personal o para el tema de fiscalización o lo que sea, o sea, esos 20 ya no los voy a volver a comprar en 2023. Entonces, bueno, yo voy a ver qué necesidad tengo dentro de la administración tributaria. Ya no es el tema de buses, ahora es tema de, por ejemplo, uniformes. No voy a comprar todos los años uniformes y que una vez, así sucesivamente. Así es como se debe elaborar un presupuesto. Y por último, la erogación o gasto. Es donde se emplean los recursos con los que cuenta el Estado en la satisfacción de las propias necesidades de las comunidades. Su ejecución se hace por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto y la Tesorería Nacional como órgano organizador, la Contraloría General de Cuentas. Entonces, aquí, como les decía, cada entidad manda su anteproyecto de presupuesto, es aprobado, ya queda asignado. Posteriormente, pues como lo pueden ver ustedes en el tema del Congreso de la República, es la aprobación del mismo. Está también donde ahí se maneja mucho tema de corrupción. Y el ente organizador y fiscalizador debería de ser la Contraloría General de Cuentas. Aún tengo mis dudas que se ejecute como debe ser por todo lo que vemos en la coyuntura nacional. Entonces, ahí tenemos nuestros primeros, segundo tema, que son las fases de la actividad financiera del Estado. ¿Algunos? Carlos.
o algún comentario que quieran hacer de lo que hemos visto. ¿Le podría regresar las 2 diapositivas para tomar nota? Ok. De la hoja de acá, tenemos la recaudación y obtención de los recursos. Hablamos ahí de la explotación del patrimonio, de los impuestos y del crédito público. Luego hablamos de la definición de recaudación y cuáles son las entidades que son encargadas para velar por el funcionamiento de la administración del pago de los tributos. Luego vimos que decreto ley o decreto legislativo es el que le da la función al Ministerio de Finanzas Públicas y el decreto también que le dan de atribuciones en materia para ser delegadas a la Superintendencia de Administración Tributaria. Después vimos que la fase número 2, que es la gestión y administración, las diferentes dependencias del Estado que son encargadas de la elaboración del producto de la nación. Y por último vimos la evaluación del gasto. Entonces, como todos dicen que es bueno, vamos a dar una pausa activa de unos 5 minutos para que no nos cansemos y no vemos el tema de cansadito, pero como les digo, son las primeras clases que bueno, intercalo teórico y práctico. Vamos a hacer las primeras teóricas y lo último lo vamos a dar la práctica. Bueno, sector público financiero. Lo conforman las siguientes, específicamente las siguientes instituciones. Tenemos la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Administración. Son las 4 entidades o instituciones que conforman el sector público financiero. Ok. Recursos. Vamos a ver lo que son los recursos financieros. Tenemos los recursos públicos y que se encuentran constituidos por el conjunto de bienes y derechos, recursos e inversiones que como elementos constitutivos de su estructura social o como resultado de actividad normal, pues son los que obtiene el Estado. Y tenemos el primero que tenemos ahí las rentas de patrimonio y los tributos, como bien lo vimos en las fases financieras del Estado. El Estado, pues a través de ellos se agencia de fondos, ¿verdad? Pero vamos a ver ya detenidamente cuáles son esas rentas de patrimonio. Ya vimos una, la explotación del minera y los tributos, pero vamos a ver los tributos más a detalle, su clasificación, qué tipos de impuestos y uno de ellos. Tenemos los de los recursos. El concepto de los recursos públicos se deducen que para que existan es necesario
considerar los siguientes elementos. Primero, tiene que existir el Estado, el sujeto de la economía pública. O sea, si no hay Estado, pues, no hay ninguno que pueda imponer o la exigencia del pago de los mismos. Segundo, tiene que ser los medios económicos, la forma coactiva por medio del cual se establecen los tributos. O sea, primero está el Estado, después vienen los medios económicos, que es la imposición de los mismos. Pero para que se cumpla la imposición de los mismos, tiene que existir el tercer elemento, que son las leyes reguladoras. Y por último, ya tenemos la aplicación de los recursos, que es el cumplimiento del fin y necesidades del Estado. Entonces, ahí tenemos los elementos y recursos públicos. Veamos la clasificación de los recursos públicos. Tenemos clasificación de fundamento jurídico. Se clasifican en ordinarios y derivados. Tenemos según la naturaleza del recurso. Tenemos ingresos en especie, dinerarios o monetarios o por servicio. De carácter eventual o permanente. Ahí tenemos ordinarios y extraordinarios. Eso es la clasificación objetiva. Y la subjetiva, pues solo son dos ramas que tiene de clasificación, que es los provenientes del Estado. Tenemos bienes del Estado, empresas del Estado y servicios públicos que presta el Estado. Y de la soberanía, la segunda clasificación subjetiva, es la soberanía y poder del Estado. Ahí tenemos los tributos, las sanciones fiscales y el crédito público. Vamos a ver la primera clasificación según el fundamento jurídico. Los recursos públicos originarios tienen su origen en la actividad que realiza el Estado con su propio patrimonio. Los recursos públicos derivados son los que recibe no de su propia actividad, sino que provienen de la actividad económica y patrimonio de los particulares. Ya voy a explicar. El primero tenemos la explotación directamente con su patrimonio. Estamos hablando ahí de los recursos públicos originarios. Tenemos la explotación de las minas. Tenemos otro originario que podría ser los servicios públicos. Antes de los que han pasado por la carretera Palín-Escuintla, aunque es una entidad privada, pero antes diferentes partes o carreteras de Guatemala existían los famosos peajes. ¿Qué eran los peajes? Lo mismo que hace la autopista de Palín-Escuintla, que por la circulación de dicha carretera debía pagar un derecho de paso, que era a través del peaje, por el diferente tamaño de vehículo. Entonces, esos son recursos originarios que no necesita de una ley, sino que únicamente el Estado dice, voy a cobrar esto a través de esta actividad. Algunos servicios públicos, como algunos, todavía existen algunos balnearios que son propiedad del Estado, etcétera, etcétera. Ustedes sabían desde que se vendía servicio de telefonía, teléfonos de quien prestaba el servicio de servicio telefónico, ¿verdad? Entonces, hay diferentes opiniones encontradas si vino a beneficiar o a favorecer a otras personas la venta de esa empresa pública. Y los recursos públicos derivados no son más que los que el Estado recibe por su propia actividad. No de su propia actividad, sino proviene de la actividad económica y el patrimonio de los particulares. Son productos del jus imperium, que es el poder del Estado a través de la imposición de los impuestos. Según la naturaleza, son ingresos que implican dar una cosa u objeto de valor o una serie de bienes de valor que no sea dinero, en concepto de pago de tributos del Estado. Está como clasificación, ¿verdad? Ustedes, pero realmente el Código Tributario en Guatemala no permite el pago de impuestos a través de la especie. Tampoco permite la siguiente clasificación, que es por servicio.
antes de existir el Código Tributario, sí se daba este tipo de pago de impuestos, que son recursos que obtiene el Estado a través de la prestación de trabajo o servicios personales de una parte de una persona obligada a pagar tributos. Entonces, servicios de trabajo de habilidad, esto se dio en el tiempo del presidente Jorge Ubico, ¿verdad? Antes de pagar esos impuestos, pues se iban a con su piocha y su asadón a abrir carreteras o a darle mantenimiento a las mismas. Sin embargo, desde el año 91 que fue creado el Código Tributario, se estableció que para el pago de tributos únicamente debe ser a través de el tema dinerario, que son los siguientes. Son los ingresos que el Estado recibe por medio de la moneda nacional, pecuniarios o monetarios, que son los más importantes. La otra clasificación es según el carácter eventual o permanente, ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son los que recaudan de forma normal, permanente en cada ejercicio fiscal. Entonces, como lo establece la ley, que no hay una temporalidad, el IVA y el SR pues se han quedado por muchos impuestos, de verdad que tiempo. Mientras que los ordinarios son los que no son recaudados en todos los ejercicios fiscales, es decir, perciben de una forma eventual y no son permanentes. Sin embargo, pues les explicaba hace un par de minutos que tanto el impuesto a empresas temporales, a los acuerdos de paz, ese fue el IETAP, se fue por eso, por los acuerdos de paz. Entonces, era un impuesto temporal que dejó, claramente, sí, efectivamente dejó de tener vigencia, pero después de tener vigencia se creó otro. Entonces después vino el IEMA y después vino el ISO. El ISO ya lleva muchos años y dentro de sus considerandos, pues hay algunos letrados en el tema tributario que dicen que ya el cobro del ISO es de forma inconstitucional, derivado que entre los de este impuesto que tener vigencia nazca una ley del impuesto. Antes, a ver, tal vez ahí los peritos contadores me dicen cuál es el nombre de la ley que contiene el impuesto sobre la renta en la actualidad. ¿Es la ley de actualización tributaria? Efectivamente, es el decreto 10/2012, la ley de actualización tributaria en su libro 1 establece la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, ¿alguien se recuerda o tuvo la oportunidad de ver cuál era la ley anterior del impuesto sobre la renta? Ustedes son muy patojitos, no se van a recordar. Yo cuando empecé a trabajar en el 2012, que fue la reforma, ya vi la colita de ese impuesto, de esa ley. Fue el decreto 27-92, ley de impuestos sobre la renta, que cambió mucho. Bueno, de por sí quedó derogada del 2012 hacia la fecha. Entonces es ahí donde los grandes doctores y letrados en el tema tributario dicen que no, para mí tienen cierta razón de que ya la ley del 27-92 como quedó derogada, entonces ya no tiene vigencia el impuesto sobre el impuesto de solidaridad, ya no debería cobrarse. Entonces, pero hasta que la Corte de Constitucionalidad no falle en 3 veces consecutivamente o 5 de una Corte Suprema, esto se declara inconstitucional, entonces seguirá cobrándose el impuesto de solidaridad. Que el IVA en tiempo, está un ejemplo claro que existir. El IEMA ya dejó de existir actualmente, que tienen la misma figura. O sea, dejaron de existir en forma de ley, pero sí sigue cobrando en otro nombre, ¿verdad?
La clasificación subjetiva de los recursos públicos. Tenemos la primera, que es recursos provenientes de actividades. Aquí ya tenemos lo que vimos anteriormente, era la objetiva, y aquí vamos a ver la subjetiva. La primera parte dice que son recursos provenientes de bienes y actividades del Estado, muy similar a la otra, ¿verdad? Que el Estado, como titular de los derechos de los bienes, que sean estos naturaleza, mueble e inmueble, por la misma calidad de propietario, ejerce su actividad que le producen los recursos. Y la otra es los recursos provenientes del ejercicio de la soberanía del Estado. Es a través de la imposición de los impuestos que a través de las diferentes aplicaciones de la y el Estado obtiene de esa forma. Y aquí está alguna parte de algún presupuesto del año 2017. No me gusta actualizarlo porque al final solo les doy una idea de cómo es la importancia de los impuestos en el presupuesto de la nación. Si se pueden ver, para el año 2017, el presupuesto aprobado, el primer circulito que tenemos ahí, son 76 millardos de quetzales aproximadamente. Si le damos ahí, son 76.989.50 millones de quetzales. Y miren lo que representa los ingresos tributarios, el otro circulito que está ahí. Los ingresos tributarios lo conforman los 57 millardos que ya en una forma porcentual, a ver si me permiten. Aquí está, perdón. Ok. Si ustedes pueden ver acá, son los 76.000 millones que representan el 100% del total de lo disponible, o sea, los ingresos. Y los impuestos, los ingresos tributarios, representan el 75%. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Estado, de lo proveniente de los otros ingresos de regalías o de capital, es muy poco. Y el endeudamiento es 17%. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 75, un aproximado de un 10% lo representa la actividad del Estado y otro un 8% tal vez. No menos, porque es un de financiamiento. Un 5, 7 nada más. Lo que es esos de actividades propias del Estado o servicios. Dentro de esto de la nación. Vamos a ver qué horario tenemos, chicos. Ahí tenemos. Después tenemos la clasificación de los ingresos públicos según el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Tenemos ingresos corrientes, ingresos no corrientes. Dentro de los ingresos corrientes tenemos los tributarios, después tenemos los paratributarios, transferencias corrientes e ingresos específicos. Los ingresos no corrientes, sector interno o externo y la venta de activos o recuperación de capital. Hago una pausa y pregunto si tienen alguna duda, chicos. Ok, vamos a explicar rápidamente cada uno de ellos. Ingresos corrientes. Son todas aquellas fuentes de financiamiento que en forma regular son percibidos por entes del sector público, los cuales incrementan el activo del Estado sin crear endeudamiento ni dar lugar a una transferencia de bienes patrimoniales. Entonces, ahí tenemos los ingresos que como actividad del Estado, pues los obtiene, mayormente son a través de los impuestos. Y los ingresos tributarios, ingresos corrientes se dividen en tributarios y paratributarios. Los tributarios son los originados en el ejercicio del poder imperio que tiene el Estado para establecer los gravámenes, con objeto de obtener recursos para el cumplimiento de los fines. En ver, es lo mismo, pero
clasificación. Tenemos los tributos, tenemos el IVA, el ILIC, típicos de tabaco, de bebidas, tenemos el tema de distribución de cemento, distribución de combustibles, ahí tenemos varios impuestos tributarios. Los paratributarios son los derivados de la prestación en dinero que por características jurídicas no se consideran tributo, pero que tienen el mismo efecto económico, y estos son el IX, Montepío. O sea, no son impuestos, pero sí tienen la característica de los mismos, que llevan un objetivo que es la prestación de una jubilación o el tema de el seguro social. Entonces, no tienen calidad de impuestos, pero sí son para el beneficio del bien común de la sociedad. Ingresos de capital son aquellos recursos que les tiene a través de dos vías. Uno, sector interno o externo, que es tratamiento, venta de capital. Les podemos hablar acerca de la venta de activos como las empresas nacionales que existían antes. Por ejemplo, el tema de la venta de Telgua, la venta de energía eléctrica, diferentes actividades que eran o empresas o activos que tenía el Estado como tal. Y aquí es donde yo les hacía la mención al endeudamiento. Esto fue para el año 2015. Imagínense, estamos a 2022, estamos viendo que esta imagen tiene ya 7 años de que fue publicada en un diario de mayor circulación y establece que la deuda de Guatemala para el 2015 oscilaba entre los 127.334 millones de quetzales o dólares, creo que no son quetzales. Entonces, imagínense, los habitantes existían en el 2015, cada persona guatemalteca, independientemente tenga, tendría que disponer de 7.871. Estoy hablando del 2015. Yo creo que ahorita vamos ya a un endeudamiento estimando unos 10.000 a 12.000 quetzales por cada habitante. Ahora pregunto yo si Guatemala quisiera ir de esta deuda que tiene con diferentes entidades internas o externas. Pregunto yo a la general, mis estudiantes del curso de Derecho Tributario tienen al día de hoy 7.871 dólares para que el Estado de Guatemala no tenga deuda. Ahí dígame un par de comentarios y luego vamos a avanzar. Yo tengo pero deudas. Yo lo tengo las propias, ¿va? Definitivamente no. La verdad, ponemos de esta de dinero para decir al presidente, aquí están mis 10.000 quetzales y pague la deuda. Lamentablemente seguimos incrementando esa cantidad y ustedes pueden ver el histórico, cómo era desde el 2005 de 43.000 millones, se fue hasta casi una tercera parte más, hasta 10 años después. 10 años después tenemos que esa deuda se incrementó en una triple parte de lo que era antes. Entonces, y esa es la tendencia que llevará hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque todo lo de la pandemia también vino préstamo. El presupuesto cada año es financiado a través de préstamo también, entonces no tenemos la calidad. Incluso, lo digo aquí, no generalizo, pero la cultura del guatemalteco es que no tenemos la capacidad de ahorrar. Como va a decir ahora, más gas, tenemos la cultura. Entonces, ni como personas ni como Estado hemos podido a disminuir esa deuda. Entonces, es algo muy complicado porque cada vez el destino para nuestras familias, para mi hijita que yo tengo, ya cuánto le puede tocar de aquí cuando ya sea productiva, yo creo que va a llegar a los 20.000 quetzales. Entonces, si un año se triplicó, pues yo creo que va a llegar a 7.000, casi 21.000 quetzales. Creo que eso es bien complicado para la acción de nuestros
ingresos y demás futuro que tenemos. Lick, Orden. ¿cuál es el efecto que puede llegar a tener este aumento que va de año en año en un futuro para Guatemala? Que ya no nos presten. Y al contrario, nos cobren, ¿verdad? Entonces, que colapse el Estado como tal, ya no es capaz de existir como tal, y luego vienen las invasiones de países extranjeros. Por ejemplo, caso Belice, ¿verdad? Belice por sí mismo no puede subsistir, pero tiene el apoyo de la Gran Bretaña. Pero todo está manipulado por la Gran Bretaña. Entonces, existe como país, pero no tiene esa solvencia o esa calidad de poder decidir por ellos mismos. O nos vienen a las personas o dejamos de existir como país. Entiendo. Gracias. Orden. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario, alguna duda? Licenciado, No les va a parecer Orden. ¿puede en algún futuro llegar a Guatemala, por decirlo así, a soltar sus deudas? Con calidad del gasto, sí. Yo considero que podemos llegar. Lamentablemente, pues tendríamos que tener un gobierno fenomenal, por lo menos unos, miren, para solventarla, llegar a cero, lo veo difícil. Para disminuirlo, sí lo creo. Entonces, no es por afamarlo, pero el país vecino ahí de El Salvador, ¿verdad? Entonces, está haciendo bien las cosas. Posiblemente en las próximas elecciones tengamos la dicha de tener un presidente que nos gobierne y tenga esa conciencia y que en vez de subir la deuda pública, tenga mejor calidad del gasto, no exista corrupción, se persiga la corrupción y podamos llegar a decir, bueno, mi presupuesto me alcanza sin financiamiento, podemos ir al contrario. Yo puedo decir, bueno, ya no voy a ahorrar, por ejemplo, 1.000 millones de quetzales, los voy a pago, porque dentro del presupuesto hay pago, pero es ¿verdad? O sea, pero es algo irónico. Por eso se dan cuenta que siempre va en crecimiento, porque dicen, bueno, del presupuesto dejo 10.000 millardos de quetzales, pero me estoy financiando con 30, ¿va? Entonces no tiene sentido, mejor no pago, pero tampoco me voy a endeudar. Entonces, sería algo lógico, pero lamentablemente no podemos como Estado, porque todas las entidades no les alcanza y piden más. Yo como empleado público, pues no me caería mal un incremento salarial, entonces, pero eso inflaría el presupuesto nacional. Entonces, creo que son aspectos muy, muy complicados para el destino. Lick, pero ¿qué pasa cuando el presupuesto de los ministerios no se ejecuta? Porque se supone que ellos hacen la planificación de gastar su 100, llega más de medio año ejecutado. Eso no, ¿dónde va? Porque eso se supondría reducir la, pues porque no, dinero ya no se gastó. Es la piñata, porque todo va a un fondo común y que lo cual ya no es controlado muchas veces por rubro, sino que es fondo común y lo ejecutan en los siguientes años y es donde ya hacen pedazos el tema de la economía. Prefieren que les fiscalicen el presupuesto que tenían asignado y no el fondo común. Y gracias ahí por la pregunta, muy interesante, definitivamente. Y creo que por ahí nos vamos a quedar para no aburrirlos el día de hoy. Solo me dan, si ya me faltan 13 minutos. Entonces, chicos, solo me dan 2 minutitos y quiero dar algo.
No entiendo la pregunta de Henry con el tema de la asistencia. Licenciado, en la fecha aparece 20 de enero. Ah, ok. Perdón, yo lo modifico, no tengan pena. Por ponerle 29 me puse 20. Pero no tengan pena, se lo modifico. Ok, ya está modificado. Entonces, les decía que ahí no se les vaya a olvidar ingresar su asistencia conforme vaya empezando y aceptar, les agradezco su atención. Los compañeritos ahí que quedaron en el desarrollo de sus preguntas y todo, muchas gracias. También les sugiero que lean el libro. Si de lo que vimos hasta el día de hoy tienen alguna duda, lo podemos retroalimentar el próximo sábado. Así que muchas gracias por su atención, que pasen un bendecido fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Gracias, Lick. Gracias, Lick.